Mi nombre es José Ramírez Hernández. Tengo 71 años y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia familia me dejaría parado afuera de mi casa en Nochebuena como si fuera un extraño. Pero ahí estaba yo, el 24 de diciembre del 2023, con mi bastón en una mano y una bolsa de regalos en la otra, tocando el timbre de la casa que construí con mis propias manos hace más de 40 años, mientras escuchaba las risas y la música navideña que salían de adentro, sabiendo que mi familia estaba celebrando sin mí. Todo había comenzado esa mañana cuando intenté entrar a mi propia casa usando mis llaves. Para mi sorpresa, ninguna funcionaba. Pensé que tal vez había agarrado las llaves equivocadas, pero después de revisar mi llavero completo, me di cuenta de que alguien había cambiado todas las cerraduras durante la noche. Mi primera reacción fue de confusión más que de enojo. ¿Habría habido algún problema de seguridad? ¿Un robo que requiriera cambiar las cerraduras de emergencia? Toqué el timbre, esperando que mi nuera Carmen me explicara qué había pasado. Carmen, la esposa de mi hijo mayor Ricardo, había estado viviendo en mi casa junto con sus 2 hijos desde que Ricardo perdió su trabajo hace 2 años. Yo los había recibido con los brazos abiertos porque creía que la familia se ayuda en los momentos difíciles. Pero cuando Carmen abrió la puerta esa mañana de Nochebuena, su expresión no era de sorpresa o explicación, sino de fastidio mal disimulado. «Don José», me dijo con esa voz que había aprendido a reconocer cuando quería algo. «Buenos días. ¿Qué necesita?» «¿Qué necesito?», repetí confundido. «Carmen, ¿por qué no funcionan mis llaves? ¿Qué pasó con las cerraduras?» Carmen se quedó callada por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Detrás de ella podía escuchar las voces de mis nietos, Luis de 14 años y María de 12 años, viendo la televisión en la sala. También escuché la voz de mi hijo Ricardo y, para mi sorpresa, la voz de mi hija Esperanza, que vivía en Guadalajara y no sabía que había venido para Navidad. «Mire, don José», dijo Carmen finalmente, «necesitamos hablar. ¿Por qué no se sienta aquí en el jardín y le explico la situación?» Me señaló una de las sillas de plástico que yo mismo había comprado para el jardín de mi casa. La ironía de que me pidiera sentarme en mi propio jardín como si fuera un visitante no se me escapó, pero me senté porque quería entender qué estaba pasando. «Don José», comenzó Carmen, manteniendo la puerta entreabierta como si estuviera lista para cerrarla en cualquier momento. «La familia tuvo una reunión anoche y decidimos que sería mejor para todos si usted considerara mudarse a un lugar más apropiado para su edad». «¿Un lugar más apropiado para mi edad?», pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. «Carmen, esta es mi casa. La construí en 1982. He vivido aquí por más de 40 años. Aquí crié a mis hijos después de que murió su madre». «Sí, lo sabemos», respondió Carmen con una paciencia que sonaba ensayada. «Pero, don José, usted ya tiene 71 años. Esta casa es muy grande para una persona sola. Y nosotros... Bueno, Ricardo y yo tenemos 2 hijos que necesitan estabilidad. Hemos estado pensando que tal vez sería mejor para todos si nosotros nos quedáramos aquí y usted se mudara a un lugar más pequeño, más fácil de mantener». Me quedé callado durante varios segundos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi nuera, que había estado viviendo en mi casa sin pagar renta durante 2 años, me estaba diciendo que sería mejor si yo me fuera de mi propio hogar para que ella y su familia pudieran quedarse. «Carmen», le dije tratando de mantener la calma, «yo no tengo ningún problema en seguir viviendo en mi casa. He estado cuidándola perfectamente durante décadas y ustedes son bienvenidos a quedarse aquí todo el tiempo que necesiten». «Pero ese es el problema, don José», interrumpió Carmen. «Nosotros no queremos ser una carga para usted. Y además, hay cosas de la casa que necesitan mejoras, cambios que serían más fáciles de hacer si nosotros fuéramos los únicos responsables».
Ahí fue cuando comencé a entender que esto no era una conversación espontánea. Carmen había pensado cuidadosamente en cada palabra, había preparado argumentos, había anticipado mis respuestas. Esto había sido planeado. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté. Quiero hablar con mi hijo. Ricardo está ocupado preparando cosas para la cena navideña, respondió Carmen evasivamente. Pero él está de acuerdo conmigo en esto. Toda la familia está de acuerdo. ¿Toda la familia? Esperanza también está de acuerdo. Carmen asintió. Esperanza llegó anoche y participó en la reunión familiar. Todos estamos preocupados por su bienestar, don José. Creemos que vivir solo en una casa tan grande no es seguro para alguien de su edad. La traición que sentí en ese momento fue como un puñal en el pecho. No solo Ricardo y Carmen, sino también mi hija Esperanza habían estado conspirando para sacarme de mi propia casa. Y lo habían hecho en secreto, sin incluirme en la reunión familiar donde se decidió mi destino. Carmen, le dije levantándome de la silla, esta conversación la vamos a tener adentro de mi casa, con toda la familia presente. No voy a quedarme aquí en el jardín como un vendedor ambulante mientras ustedes deciden qué hacer con mi vida. Pero Carmen negó con la cabeza y comenzó a cerrar la puerta. Don José, por favor entienda que esto no es personal. Es solo que creemos que este arreglo será mejor para todos. Hemos encontrado una casa de retiro muy bonita en... ¡Carmen!, grité antes de que pudiera terminar la frase. ¡Ábreme la puerta de mi casa ahora mismo! En ese momento, Ricardo apareció detrás de Carmen. Mi hijo de 45 años se veía incómodo pero determinado. «Papá», me dijo, «por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Sabemos que esto es un cambio grande, pero es lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí, sintiendo que la sangre me hervía. «Ricardo, ¿cómo puedes decirme que es lo mejor para mí sacarme de mi propia casa sin siquiera consultarme?» «Papá, tú ya no puedes cuidar una casa tan grande. Ayer te olvidaste de cerrar la llave del agua del jardín. La semana pasada dejaste la estufa prendida y antier no recordaste dónde habías puesto tus medicamentos. Estamos preocupados por tu seguridad». Los ejemplos que Ricardo mencionó eran ciertos, pero eran pequeños olvidos que cualquier persona podría tener. Yo seguía manejando mi propio carro, pagando mis propias cuentas, cocinando mis propias comidas. No era un anciano inválido que necesitara supervisión constante. «Ricardo», le dije mirándolo directamente a los ojos, «esos son errores menores que cualquier persona comete. No son razón para echarme de mi casa». «No te estamos echando, papá», dijo Ricardo, aunque su tono sugería exactamente lo contrario. «Te estamos ayudando a hacer una transición a una vida más cómoda y segura». «¿Sin consultarme? ¿Cambiando las cerraduras de mi casa mientras yo dormía?». Carmen intervino. «Cambiamos las cerraduras por seguridad, don José. Usted había perdido sus llaves la semana pasada, ¿recuerda?». Era cierto que había perdido mis llaves por unas horas la semana anterior, pero las había encontrado en el bolsillo de mi chamarra. No había necesidad de cambiar las cerraduras por eso. Era obvio que habían usado ese incidente menor como excusa para tomar control de mi casa. «Quiero hablar con Esperanza», exigí. «Quiero escuchar de su propia boca que está de acuerdo con esto». Ricardo y Carmen intercambiaron una mirada antes de que Ricardo respondiera. «Esperanza está preparando la comida para esta noche. No queremos interrumpirla». «No me importa lo que esté haciendo», dije firmemente. «Es mi hija, y quiero hablar con ella ahora». Después de varios minutos de argumentos, Esperanza finalmente apareció en la puerta. Mi hija de 48 años, que siempre había sido la más cercana a mí, evitaba hacer contacto visual directo. «Hola, papá», me dijo con voz suave. «Siento que las cosas hayan resultado así».
Esperanza, le dije, ¿realmente crees que debo irme de mi casa? Esperanza suspiró antes de responder. Papá, no es que queramos que te vayas. Es que pensamos que podrías estar más cómodo en un lugar donde no tengas que preocuparte por mantenimiento, por cuentas, por todas las responsabilidades de una casa grande. Pero esta es mi casa, mijita. Aquí están todos mis recuerdos de tu madre. Aquí los crié a ustedes. Aquí he vivido toda mi vida adulta. Lo sabemos, papá, pero también sabemos que últimamente has estado un poco más olvidadizo, un poco más confundido con algunas cosas. La palabra confundido me dolió más que cualquier insulto. Yo no estaba confundido. Tenía la mente clara, sabía exactamente lo que estaba pasando y sabía exactamente por qué estaba pasando. Mi familia quería mi casa y estaban usando mi edad como excusa para quitármela. Esperanza, le dije, tú también participaste en esta decisión de cambiar las cerraduras sin decirme. Mi hija bajó la mirada. Papá, pensamos que sería más fácil para todos si simplemente hacíamos la transición gradualmente. ¿Gradualmente? ¿Me echan de mi casa en Nochebuena y llaman a eso gradual? En ese momento, mis nietos Luis y María aparecieron detrás de los adultos. Al verme, Luis corrió hacia mí. ¡Abuelo José!, gritó abrazándome. ¿Por qué estás afuera? ¿Por qué no entras a desayunar con nosotros? María también se acercó, pero más tímidamente. Abuelo, mamá dijo que ibas a ir a vivir a otro lugar. Es cierto. La inocencia de mis nietos contrastaba fuertemente con la conspiración de los adultos. Ellos no entendían por qué su abuelo estaba siendo excluido de la casa donde habían estado viviendo durante 2 años. «Niños», intervino Carmen rápidamente, «regresen adentro. El abuelo y nosotros estamos teniendo una conversación de adultos». «Pero mamá», protestó Luis, «es Nochebuena. El abuelo debería estar adentro con nosotros». «Luis, haz lo que te dice tu madre», dijo Ricardo con voz firme. Mis nietos regresaron adentro, pero pude ver la confusión en sus rostros. Ellos sabían que algo estaba mal, que era extraño que su abuelo estuviera parado afuera de su propia casa en Navidad. «Miren», les dije a Ricardo, Carmen y Esperanza, «no sé qué es lo que realmente quieren, pero esta es mi casa y yo no me voy a ir. Si quieren que nos sentemos a hablar sobre arreglos de convivencia, podemos hacerlo, pero como una familia, adentro de mi casa, no con ustedes adentro y yo afuera como si fuera un extraño». Carmen negó con la cabeza. «Don José, ya tomamos la decisión. Hemos hablado con una casa de retiro muy bonita en la colonia Roma. Tienen habitaciones privadas, 3 comidas al día, actividades sociales y cuidado médico disponible las 24 horas. ¿Ya hablaron con una casa de retiro? ¿Sin consultarme? Queríamos tener opciones para presentarle», explicó Ricardo. «Pensamos que le gustaría tener alternativas». «Mi alternativa es quedarme en mi propia casa», dije categóricamente. «Papá, eso ya no es una opción viable», respondió Esperanza. «Ya firmamos algunos papeles». «¿Qué papeles?», pregunté alarmado. Ricardo y Carmen se miraron incómodamente antes de que Ricardo respondiera. «Papá, sabemos que esto va a sonar mal, pero necesitábamos asegurar el futuro de los niños. Hablamos con un abogado sobre transferir temporalmente la responsabilidad legal de la casa. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quiere decir transferir temporalmente la responsabilidad legal? Significa que mientras tú te adaptas a tu nueva situación en la casa de retiro, explicó Carmen, nosotros nos haríamos responsables de mantener la casa, pagar las cuentas, hacer las reparaciones necesarias. ¿Por cuánto tiempo? Nadie respondió inmediatamente, lo cual me dio la respuesta que necesitaba. No era temporal. Estaban planeando quedarse con mi casa permanentemente. «Esto es un robo», les dije. «Me están robando mi casa usando mi edad como excusa». «Papá, no es un robo»,
protestó Esperanza. Es una reorganización familiar que beneficia a todos. ¿A todos? ¿Cómo me beneficia a mí perder mi casa? Te beneficia porque vas a estar en un lugar seguro donde pueden cuidarte apropiadamente, respondió Ricardo. ¿Y quién decidió que yo necesito que me cuiden? ¿Cuándo perdí el derecho de tomar mis propias decisiones sobre mi vida? La conversación continuó por más de una hora, pero era obvio que mi familia ya había tomado todas las decisiones importantes sin mí. Habían cambiado las cerraduras, habían contactado a la casa de retiro, habían hablado con abogados y habían planeado toda la transición como si yo fuera un objeto que se podía mover de un lugar a otro sin consultar su opinión. Cuando finalmente me di cuenta de que no iba a lograr entrar a mi casa ese día, me alejé sintiéndome más traicionado de lo que me había sentido jamás en mi vida. Mi propia familia, la gente en quien más confiaba en el mundo, me había engañado, me había excluido y me había tratado como si fuera un niño incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida. Pasé el resto de la mañana caminando por el barrio donde había vivido durante 40 años, saludando a vecinos que me preguntaban por qué no estaba en casa preparándome para la cena navideña. ¿Cómo explicarles que mi propia familia me había echado de mi casa en Nochebuena? Alrededor del mediodía decidí regresar para intentar una vez más entrar a mi casa. Tal vez, después de unas horas de reflexión, mi familia habría reconsiderado su posición. Tal vez se habrían dado cuenta de lo cruel e injusto que era lo que estaban haciendo. Pero cuando llegué a mi casa, me encontré con una escena que me rompió el corazón completamente. A través de las ventanas podía ver a toda mi familia celebrando la comida navideña sin mí. Ricardo y Carmen estaban en la cabecera de la mesa del comedor, mis nietos estaban riéndose y jugando, Esperanza estaba sirviendo el ponche navideño, y todos parecían estar pasando un día maravilloso. Era mi mesa, en mi comedor, en mi casa, y yo estaba afuera mirando como un extraño mientras mi familia celebraba sin mí. Toqué el timbre una vez más. Esta vez fue Luis quien abrió la puerta. «¡Abuelo!», exclamó con alegría. «¿Ya vas a entrar? Ya pusimos tu lugar en la mesa». Pero antes de que pudiera responder, Carmen apareció detrás de Luis y lo jaló hacia adentro. «Luis, ya te dijimos que no abrieras la puerta». «Pero mamá, es el abuelo José, es Navidad». «Luis, haz lo que te digo», le ordenó Carmen, cerrando la puerta en mi cara. Ahí fue cuando finalmente entendí que esto no era una discusión familiar que se podía resolver con diálogo y comprensión. Era un golpe de estado doméstico, y yo había sido derrocado como el patriarca de mi propia familia. Esa noche, Nochebuena del 2023, dormí en un hotel barato cerca del centro de la ciudad, escuchando los fuegos artificiales y las celebraciones navideñas de otras familias, mientras pensaba en cómo había llegado a este punto en mi vida. Pero mientras estaba acostado en esa cama de hotel, con mi bastón recargado contra la pared y mi bolsa de regalos navideños sin entregar al pie de la cama, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi familia creía que podía tratarme como un anciano confundido e indefenso, estaban muy equivocados. Yo, José Ramírez Hernández, de 71 años, había trabajado toda mi vida, había criado a una familia, había construido un patrimonio, y no iba a permitir que nadie me quitara mi dignidad sin una pelea. Al día siguiente, Navidad, comenzaría mi contraataque. El 25 de diciembre del 2023, día de Navidad, me desperté en ese hotel barato con una determinación que no había sentido en años. A los 71 años había aprendido que la experiencia es más valiosa que la juventud y que la paciencia es más poderosa que la impulsividad. Mi familia había cometido un error muy grande al subestimarme y estaba a punto de descubrir que José Ramírez Hernández no era el anciano confundido que ellos creían.
Lo primero que hice fue llamar a mi hermano menor, Roberto, que vivía en Monterrey. Roberto tenía 68 años y había sido abogado laboralista durante toda su carrera antes de jubilarse. Si alguien podía ayudarme a entender los aspectos legales de lo que mi familia me había hecho, era él. José, me dijo Roberto cuando le expliqué la situación, lo que te hicieron no solo es moralmente repugnante, es legalmente cuestionable. No pueden simplemente echarte de tu propia casa y cambiar las cerraduras sin tu consentimiento, sin importar qué excusas tengan sobre tu edad. Pero ¿qué pasa con esos papeles que mencionaron? ¿Sobre transferir la responsabilidad legal de la casa? Roberto se quedó callado por un momento antes de responder. José, para hacer cualquier transferencia legal de una propiedad se necesita tu firma en documentos notariados. Si ellos firmaron algo sin tu conocimiento o consentimiento, eso podría constituir fraude. ¿Fraude? Sí, hermano. Y si lo que sospechas es cierto, que están tratando de quedarse con tu casa permanentemente, entonces estamos hablando de una conspiración familiar para despojarte de tu patrimonio. Las palabras de Roberto me dieron la validación que necesitaba. No estaba loco, no estaba siendo dramático y definitivamente no estaba confundido. Lo que mi familia me había hecho era un acto criminal disfrazado de preocupación familiar. ¿Qué me recomiendas que haga? Primero, necesitas documentar todo lo que pasó, fechas, conversaciones, quién dijo qué. Segundo, necesitas conseguir un abogado especialista en derecho familiar aquí en la Ciudad de México. Y tercero, necesitas averiguar exactamente qué papeles firmaron y con qué abogado. ¿Vendrías a ayudarme, Roberto? Hermano, voy manejando para allá ahora mismo. Nadie trata así a un Ramírez sin enfrentar las consecuencias. Mientras esperaba a que llegara Roberto, decidí hacer algunas investigaciones por mi cuenta. Llamé a doña Elena, mi vecina de toda la vida, que vivía en la casa de al lado y había sido testigo de todo lo que había pasado en mi propiedad durante décadas. Don José, me dijo doña Elena cuando me contestó, qué bueno que me llama. Ayer vi todo lo que pasó y no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que no lo dejaran entrar a su propia casa en Nochebuena? Doña Elena, necesito preguntarle algo importante. Durante las últimas semanas, ¿ha visto algo extraño en mi casa? Gente que no conoce, carros diferentes, cualquier cosa fuera de lo normal. Pues ahora que lo menciona, respondió pensativamente, la semana pasada vi a un señor con traje y portafolio que estuvo en su casa durante varias horas. Y también han estado llegando muchos paquetes y cartas que Carmen recibe personalmente. ¿Paquetes de qué tipo? Grandes, como muebles o electrodomésticos, y ayer, antes de que llegara usted, vi que habían instalado una cerca nueva en el jardín trasero. Una cerca nueva, en mi propio jardín, sin mi conocimiento ni mi permiso. Era evidente que mi familia no solo estaba planeando quedarse con mi casa temporalmente, estaban haciendo modificaciones permanentes como si ya fueran los propietarios legítimos. Doña Elena, si necesito que sea testigo de lo que ha visto, ¿estaría dispuesta a ayudarme? Por supuesto, don José. Lo que le están haciendo está muy mal, y si puedo ayudarlo de alguna manera, cuenta conmigo. Después de hablar con doña Elena, me dirigí al registro público de la propiedad para verificar el estatus legal de mi casa. Quería asegurarme de que mi familia no hubiera intentado hacer ningún cambio en los documentos de propiedad sin mi conocimiento. El funcionario del registro me confirmó que la casa seguía legalmente a mi nombre, pero me informó de algo que me alarmó profundamente. Alguien había solicitado información sobre mi propiedad 3 veces durante el último mes. Las solicitudes habían sido hechas por un licenciado llamado Arturo Salinas, quien representaba a la familia Ramírez en asuntos de planificación patrimonial. ¿Qué tipo de información solicitaron?, pregunté.
Información sobre el valor actual de la propiedad, historial de pagos de impuestos y documentación sobre cualquier gravamen o deuda asociada con el inmueble, me explicó el funcionario. Era obvio que mi familia había estado investigando el valor de mi casa y su situación legal. No eran solo preparativos para ayudarme a hacer una transición cómoda. Estaban evaluando mi propiedad como si fuera una inversión que planeaban adquirir. Cuando Roberto llegó a la Ciudad de México esa tarde, nos reunimos en un restaurante cerca del hotel donde me estaba quedando. Mi hermano había manejado 5 horas desde Monterrey y estaba tan indignado como yo por la situación. «José», me dijo después de escuchar todos los detalles adicionales que había descubierto, «esto es peor de lo que pensaba inicialmente. Tu familia no solo te echó de tu casa, han estado planeando esto durante semanas, tal vez meses. ¿Qué podemos hacer?» Roberto sacó una libreta y comenzó a hacer una lista. Primero, mañana mismo vamos a hablar con el licenciado Arturo Salinas, que ha estado investigando tu propiedad. Segundo, vamos a solicitar una orden judicial para que te permitan regresar a tu casa. Tercero, vamos a investigar qué documentos firmaron exactamente y si hay alguna base legal para lo que hicieron. ¿Y si se niegan a cooperar? Entonces vamos a presentar una demanda formal por despojo, fraude y abuso de confianza. Y créeme, hermano, cuando terminen de pagar honorarios legales y multas, van a desear nunca haber empezado esta guerra. Esa noche, Roberto y yo desarrollamos una estrategia completa para recuperar mi casa y mi dignidad, pero también decidimos que necesitábamos entender las verdaderas motivaciones de mi familia. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado que los había hecho sentir que podían tratarme de esta manera? Al día siguiente, 26 de diciembre, comenzamos nuestro contraataque. La primera parada fue la oficina del licenciado Arturo Salinas, quien resultó ser un abogado especialista en planificación patrimonial con oficinas en la colonia Roma. «Licenciado Salinas», le dijo Roberto cuando finalmente nos recibió después de insistir que era una emergencia legal. «Entiendo que usted ha estado representando a mi familia en asuntos relacionados con la propiedad de mi hermano José». El licenciado Salinas, un hombre de unos 50 años con el aire de alguien acostumbrado a manejar conflictos familiares complicados, nos miró con expresión cautelosa. «¿Y ustedes son?» «Yo soy José Ramírez, el propietario de la casa en cuestión, y él es mi hermano Roberto, también abogado». El licenciado Salinas se puso visiblemente nervioso. «Señor Ramírez, entiendo que ha habido algunas complicaciones con los arreglos que su familia estaba tratando de hacer». «¿Complicaciones?», intervine. «Licenciado, me echaron de mi propia casa en Nochebuena y cambiaron las cerraduras. ¿Eso le parece una complicación?» «Señor Ramírez, yo solo proporcioné asesoría legal sobre las opciones disponibles para el cuidado de personas mayores y la protección de patrimonio familiar. No participé en ninguna decisión sobre cambiar cerraduras o excluirlo de su propiedad». Roberto se inclinó hacia adelante. «Licenciado, ¿qué tipo de asesoría específica le dio a la familia de mi hermano?» El licenciado Salinas consultó un expediente en su escritorio antes de responder. «La familia me consultó sobre la posibilidad de establecer un fideicomiso patrimonial que protegiera la propiedad en caso de que el señor Ramírez desarrollara incapacidad mental o necesitara cuidado médico especializado». «¿Un fideicomiso?», pregunté. «¿Qué es eso exactamente?». Roberto me explicó. «Es un mecanismo legal donde la propiedad se transfiere a un tercero, el fiduciario, para que la administre en beneficio del propietario original. En teoría es para proteger el patrimonio. En la práctica puede ser usado para quitarle el control de sus bienes a una persona». «¿Y mi familia ya estableció este fideicomiso?».
El licenciado Salinas negó con la cabeza. No, porque para establecer un fideicomiso se requiere la firma del propietario original, es decir, la suya, pero su familia sí consultó sobre otras opciones legales. ¿Qué otras opciones? Consultaron sobre la posibilidad de solicitar una declaración de interdicción por incapacidad mental. Roberto y yo nos miramos con alarma. Una declaración de interdicción es un proceso legal donde un juez declara que una persona no tiene la capacidad mental para manejar sus propios asuntos y nombra a un tutor legal para tomar decisiones en su nombre. ¿Mi familia intentó declararme mentalmente incapacitado?, pregunté, sintiendo una mezcla de ira y traición que era difícil de controlar. Consultaron sobre el proceso, aclaró el licenciado Salinas, pero les expliqué que se necesitarían evaluaciones médicas independientes y evidencia substancial de incapacidad mental antes de que un juez considerara tal declaración. ¿Y obtuvieron esas evaluaciones médicas? No hasta donde yo sé, pero sí me pidieron que investigara qué tipo de evidencia sería necesaria y cuánto tiempo tomaría el proceso. Roberto tomó notas furiosamente mientras el licenciado Salinas continuaba explicando los detalles de las consultas que había tenido con mi familia. Era evidente que habían estado explorando múltiples maneras de quitarme el control de mi propiedad y mis finanzas. Licenciado, dijo Roberto, ¿tiene usted documentación de todas estas consultas? Por supuesto, mantengo registros detallados de todas las conversaciones con clientes. Vamos a necesitar copias de esos registros para nuestro expediente legal. Después de obtener la documentación del licenciado Salinas, Roberto y yo fuimos directamente a mi casa para intentar una confrontación directa con mi familia. Era hora de que supieran que yo estaba al tanto de todos sus planes y que no iba a permitir que continuaran tratándome como un anciano incompetente. Cuando llegamos a mi casa, encontramos varios carros estacionados afuera, incluyendo algunos que no reconocí. Roberto tocó el timbre con autoridad. Carmen abrió la puerta y su expresión cambió inmediatamente cuando nos vio. «Don José, señor Roberto, ¿qué hacen aquí?» «Carmen», le dije con voz firme, «venimos a hablar con toda la familia sobre la situación. Y esta vez, la conversación va a ser adentro de mi casa. Don José, ya le explicamos ayer que...» Roberto la interrumpió con voz profesional. «Señora, soy abogado y necesito informarle que cualquier impedimento para que mi hermano entre a su propia propiedad constituye despojo, que es un delito federal. ¿Desea consultar con su propio abogado antes de continuar impidiendo el acceso?» Carmen se puso pálida y retrocedió un paso. «Yo necesito hablar con Ricardo». «Perfecto», respondió Roberto. «Vamos a esperar adentro mientras lo busca». Sin esperar respuesta, Roberto y yo entramos a mi casa. Era la primera vez que estaba adentro en más de 48 horas, y inmediatamente noté cambios que me alarmaron. Algunos de mis muebles habían sido movidos, había cuadros nuevos en las paredes, y la disposición de la sala había sido completamente reorganizada. «Están redecorando como si ya fuera su casa», le dije a Roberto. En ese momento, Ricardo apareció acompañado por un hombre que no reconocí. El extraño llevaba un traje caro y tenía el aire de alguien acostumbrado a manejar situaciones complicadas. «Papá», dijo Ricardo nerviosamente, «me da mucho gusto verte. Este es el licenciado Martínez, nuestro asesor legal». Roberto se levantó inmediatamente. «Licenciado Martínez, soy Roberto Ramírez, hermano de José y también abogado. Entiendo que usted ha estado asesorando a mi familia sobre cuestiones relacionadas con la propiedad de mi hermano». El licenciado Martínez asintió. «Efectivamente, he estado ayudando a la familia a explorar opciones para el cuidado del señor José y la protección de su patrimonio, sin la participación del propio señor José. Bueno,
La familia estaba preocupada por su capacidad para tomar decisiones complejas sobre... Licenciado, lo interrumpí. Yo estoy aquí presente y puedo hablar por mí mismo. Mi capacidad para tomar decisiones está perfectamente intacta, como puede ver por el hecho de que contraté a mi propio abogado y estoy manejando esta situación por mi cuenta. Durante la siguiente hora, Roberto y yo confrontamos a mi familia con toda la evidencia que habíamos recopilado. Las consultas legales sobre interdicción, las investigaciones sobre el valor de mi propiedad, los planes para el fideicomiso y las modificaciones que habían hecho a mi casa sin mi permiso. Ricardo, le dije a mi hijo, quiero que me expliques exactamente por qué decidiste que tenías derecho a planificar mi futuro sin incluirme en las decisiones. Ricardo se veía profundamente incómodo. Papá, solo estábamos tratando de hacer lo mejor para ti. Hemos notado que últimamente... ¿Qué han notado exactamente? ¿Que a veces olvido dónde puse mis llaves? ¿Que de vez en cuando dejo una llave de agua abierta? ¿Eso los hace pensar que soy mentalmente incompetente? No es solo eso, papá, intervino Esperanza, quien había estado callada durante la mayor parte de la conversación. También está el dinero. ¿Qué dinero? Papá, el mes pasado gastaste 8,000 pesos en cosas que no necesitabas. Compraste 2 televisores, una podadora de césped eléctrica y un montón de herramientas que nunca usas. Era cierto que había hecho esas compras, pero tenía mis razones. Los televisores eran para reemplazar los que ya no funcionaban bien. La podadora era porque la vieja se había descompuesto y las herramientas eran para proyectos de mantenimiento de la casa que tenía planeados. Esperanza, le dije, yo trabajo toda mi vida para tener el derecho de gastar mi propio dinero en lo que considere necesario. El hecho de que ustedes no entiendan mis decisiones no significa que sean incorrectas. Pero, papá, insistió Ricardo, tus gastos han sido cada vez más erráticos y a veces pareces confundido sobre cuánto dinero tienes en el banco. Roberto intervino. ¿Han considerado la posibilidad de que José esté gastando más dinero precisamente porque se siente inseguro por la presión que ustedes le están poniendo? Que tal vez está comprando cosas para su casa porque siente que necesita justificar su derecho a seguir viviendo en ella. La observación de Roberto era muy acertada. Subconscientemente, probablemente había estado comprando cosas para demostrar que podía cuidar mi casa y que tenía control sobre mis finanzas. Miren, les dije a todos, entiendo que pueden estar preocupados por mi bienestar, pero la solución no es conspirar a mis espaldas para quitarme mi casa y mi independencia. La solución es hablar conmigo, incluirme en las decisiones y trabajar juntos para abordar cualquier preocupación legítima que puedan tener. El licenciado Martínez se aclaró la garganta. Señor José, su familia realmente cree que está actuando en su mejor interés. Licenciado, le respondió Roberto. Actuar en el mejor interés de alguien no incluye echarlo de su propia casa en Navidad, cambiar las cerraduras sin su permiso y consultar sobre declararlo mentalmente incompetente sin su conocimiento. La tensión en la sala era palpable. Mi familia estaba claramente incómoda por haber sido confrontada con la evidencia de sus acciones, pero aún no parecían dispuestos a admitir que habían estado completamente equivocados. Está bien, dije finalmente. Veo que todavía creen que tienen razón en lo que hicieron, así que vamos a resolver esto de manera definitiva. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Esperanza. Quiero decir que si ustedes realmente creen que soy mentalmente incompetente para manejar mi propia vida, entonces vamos a ir a los tribunales y que un juez lo decida. Pero si pierden, cuando pierdan, van a enfrentar las consecuencias legales completas por lo que me han hecho. Roberto asintió con aprobación. José tiene razón. Si realmente creen que es incapaz de cuidar de sí mismo, entonces presenten las evidencias ante un juez.
Pero si están haciendo esto por codicia o conveniencia, van a descubrir que el sistema legal no tolera el abuso de personas mayores. La reunión terminó con mi familia claramente dividida entre continuar con sus planes o reconocer que habían cometido un error grave. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. La confianza que había tenido en mis hijos se había roto y sabía que nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras Roberto y yo planeábamos los próximos pasos legales, me di cuenta de que había aprendido algo valioso sobre mi familia y sobre mí mismo. Mi edad no me hacía vulnerable, me hacía sabio. Mi experiencia no era una debilidad, era mi mayor fortaleza. Y si mi familia quería una guerra, iban a descubrir que habían escogido al oponente equivocado. El 2 de enero del 2024, exactamente 9 días después de que me dejaran afuera de mi propia casa en Nochebuena, mi hermano Roberto y yo llegamos al juzgado familiar del centro de la Ciudad de México cargando una carpeta llena de evidencias que iban a cambiar todo para siempre. Durante esa semana habíamos trabajado incansablemente para construir un caso legal que no solo me devolviera el control de mi casa, sino que también demostrara que José Ramírez Hernández, de 71 años, tenía la mente más clara que cualquier miembro de su familia. La jueza Patricia Sánchez, una mujer de unos 55 años con reputación de ser estricta pero justa en casos de derecho familiar, revisó cuidadosamente todos los documentos que habíamos presentado. Cuando llegó mi familia acompañada por el licenciado Martínez, pude ver inmediatamente en sus rostros que no esperaban que yo hubiera preparado un caso tan exhaustivo. «Señores», comenzó la jueza Sánchez, «estamos aquí para resolver una disputa familiar relacionada con la capacidad mental del señor José Ramírez y su derecho a mantener el control de su propiedad. Entiendo que la familia alega preocupaciones sobre su bienestar, mientras que el señor Ramírez alega que ha sido víctima de abuso y despojo por parte de sus propios familiares». Roberto se levantó para presentar nuestro caso. «Su señoría, durante los últimos 9 días hemos recopilado evidencia extensa que demuestra que mi hermano José no solo mantiene plena capacidad mental, sino que ha sido víctima de una conspiración familiar para despojarlo de su patrimonio usando su edad como pretexto. La primera evidencia que presentamos fueron los resultados de un examen médico completo que yo había solicitado voluntariamente con un geriatra independiente. El doctor Fernando López, especialista en medicina geriátrica del Hospital General, había realizado pruebas exhaustivas de memoria, capacidad cognitiva, toma de decisiones y función mental general. «Su señoría», explicó el doctor López cuando fue llamado como testigo, el señor Ramírez obtuvo puntuaciones normales o superiores al promedio en todas las pruebas de función cognitiva. Su memoria de corto y largo plazo es excelente. Su capacidad de razonamiento abstracto está intacta y no muestra signos de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que pudiera afectar su capacidad para tomar decisiones independientes. «Doctor», preguntó la jueza, ¿hay alguna base médica para considerar que el señor Ramírez es incapaz de manejar sus propios asuntos? «Absolutamente ninguna», respondió categóricamente el doctor López. «En mi opinión profesional, el señor Ramírez tiene plena capacidad mental y debería mantener control completo sobre sus decisiones personales y financieras». El licenciado Martínez trató de objetar. «Su señoría, la familia ha documentado varios incidentes donde el señor Ramírez mostró confusión y tomó decisiones cuestionables». Roberto respondió inmediatamente. «Su señoría, tenemos evidencia de que esos supuestos incidentes fueron exagerados o malinterpretados por una familia que tenía motivaciones financieras para cuestionar la capacidad de mi hermano».
La segunda parte de nuestra evidencia fue devastadora para los planes de mi familia. Roberto presentó todos los registros que habíamos obtenido del licenciado Salinas, mostrando que mi familia había estado consultando sobre interdicción y fideicomisos durante meses antes de que comenzaran a expresar preocupaciones sobre mi bienestar. Su señoría, explicó Roberto. Estos documentos muestran que la familia del señor Ramírez no estaba reaccionando a problemas de capacidad mental. Estaban proactivamente buscando maneras legales de obtener control sobre su propiedad y luego comenzaron a fabricar evidencia de incapacidad para justificar sus acciones. Cuando la jueza revisó los documentos, su expresión se volvió cada vez más severa. Licenciado Martínez, su cliente puede explicar por qué estaban consultando sobre procedimientos de interdicción antes de que supuestamente notaran problemas con la capacidad del señor Ramírez. El licenciado Martínez se veía profundamente incómodo. Su señoría, la familia estaba siendo proactiva en sus planes de cuidado. Proactiva al punto de cambiar las cerraduras de la casa del señor Ramírez sin su conocimiento y echarlo en Nochebuena. La tercera parte de nuestra evidencia fue el testimonio de doña Elena, mi vecina, quien había documentado meticulosamente todas las actividades sospechosas que había observado en mi propiedad durante las últimas semanas. Su señoría, declaró doña Elena con la autoridad de alguien que había sido testigo silenciosa de décadas de vida en el barrio. Yo he conocido a don José durante más de 30 años. Es un hombre responsable, cuidadoso y completamente capaz de manejar su propia vida. Lo que su familia le hizo fue una vergüenza, y yo vi todo desde mi ventana. Doña Elena procedió a describir cómo había visto a Carmen y Ricardo instalando la cerca nueva sin mi conocimiento, recibiendo entregas de muebles y reuniéndose con el licenciado Martínez en múltiples ocasiones. «¿Y durante todo este tiempo?» preguntó Roberto. «¿Notó usted algún comportamiento del señor Ramírez que sugiriera confusión mental o incapacidad?» «Para nada», respondió doña Elena enfáticamente. Don José mantenía su jardín perfectamente, pagaba a sus trabajadores puntualmente y siempre me saludaba con cortesía cuando nos veíamos. El único comportamiento extraño que noté fue el de su familia, que parecía estar planeando algo a sus espaldas. Pero la evidencia más devastadora vino cuando Roberto presentó los registros financieros que habíamos obtenido legalmente de mis cuentas bancarias. «Su señoría», explicó Roberto, «mi hermano no solo ha manejado sus finanzas responsablemente, sino que ha estado siendo extremadamente generoso con su familia. Durante los últimos 2 años ha transferido más de 200,000 pesos a las cuentas de sus hijos para ayudarlos con gastos familiares». Esta revelación causó un murmullo de sorpresa en la sala. Mi familia había estado argumentando que yo era irresponsable con el dinero, cuando en realidad había estado apoyándolos financieramente de manera significativa. Además, continuó Roberto, los gastos que la familia cita como evidencia de confusión mental, las compras de televisores, herramientas y electrodomésticos, fueron todas compras necesarias para el mantenimiento de una casa que había estado albergando a 6 personas en lugar de una. Cuando le tocó el turno a mi familia de presentar su caso, su argumentación se desmoronó rápidamente. No tenían evidencia médica de incapacidad mental, no podían justificar sus acciones legales secretas y no podían explicar por qué habían cambiado las cerraduras de mi casa sin mi permiso. Ricardo tomó la palabra con voz temblorosa. «Su señoría, solo estábamos preocupados por la seguridad de nuestro padre. Pensamos que vivir solo en una casa tan grande podría ser peligroso para él». «Señor Ramírez», respondió la jueza externamente, «¿consultaron con su padre sobre estas preocupaciones antes de tomar acciones legales para removerlo de su propiedad?» «Bueno, tratamos de hablar con él,
Pero, ¿trataron de hablar con él o tomaron decisiones unilaterales sobre su vida sin incluirlo en el proceso? Ricardo no pudo responder de manera convincente. Era obvio que habían actuado sin consultarme y que ahora estaban tratando de justificar sus acciones después del hecho. La jueza Sánchez tomó un receso de 1 hora para deliberar. Cuando regresó, su resolución fue contundente y definitiva. Después de revisar toda la evidencia presentada, anunció: este juzgado encuentra que el señor José Ramírez mantiene plena capacidad mental y legal para manejar sus propios asuntos. No hay evidencia médica, financiera o de comportamiento que justifique cualquier restricción de sus derechos como propietario de su vivienda. Además, continuó con tono severo, este juzgado encuentra que la familia del señor Ramírez actuó de manera inapropiada e ilegalmente al cambiar las cerraduras de su propiedad sin su consentimiento, al consultarse legalmente sobre procedimientos de interdicción sin su conocimiento y al excluirlo de su propio hogar durante las festividades navideñas. Por lo tanto, concluyó la jueza, ordeno la restitución inmediata del señor Ramírez en su propiedad, con acceso completo e irrestricto a todas las áreas de su casa. Además, ordeno que todos los miembros de la familia que actualmente residen en la propiedad respeten completamente los derechos del señor Ramírez como propietario legal. Roberto y yo nos miramos con satisfacción. Habíamos ganado no solo legalmente, sino moralmente. Pero yo sabía que ganar en los tribunales era solo el primer paso. Ahora venía la parte más importante: establecer los nuevos términos de mi relación con mi familia. Cuando salimos del juzgado, mi familia se veía devastada. Carmen lloraba, Ricardo estaba en shock, y Esperanza parecía avergonzada por primera vez desde que comenzó todo este conflicto. Papá, me dijo Esperanza acercándose tímidamente, lamento mucho todo lo que pasó. Nos equivocamos terriblemente. Sí, se equivocaron, le respondí. Pero no solo sobre mi capacidad mental. Se equivocaron sobre quién soy como persona y como padre. ¿Puedes perdonarnos? La miré a los ojos por largo tiempo antes de responder. Esperanza, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Veremos qué tipo de acciones toman de ahora en adelante. Al día siguiente, Roberto y yo regresamos a mi casa acompañados por un cerrajero profesional. Era hora de implementar la parte más simbólica de mi venganza: cambiar todas las cerraduras exactamente como mi familia había hecho conmigo, pero esta vez con la autoridad legal completa. Cuando llegamos, encontramos a mi familia esperando nerviosamente en la sala. Habían preparado el equipaje y parecían listos para mudarse, asumiendo que yo los iba a echar inmediatamente. Siéntense, les dije con autoridad. Tenemos que establecer algunas reglas nuevas. Durante las siguientes 2 horas, establecí los términos bajo los cuales mi familia podría continuar viviendo en mi casa. No los iba a echar. No soy una persona cruel como ellos habían sido conmigo. Pero las cosas iban a ser muy diferentes de ahora en adelante. Primero, anuncié, Ricardo y Carmen van a pagar renta mensual por vivir aquí. No mucha, pero lo suficiente para demostrar que reconocen que esta es mi casa, no la suya. Segundo, todas las decisiones sobre modificaciones, reparaciones o cambios en la casa van a ser consultadas conmigo y aprobadas por mí antes de ser implementadas. Tercero, van a deshacer todas las modificaciones que hicieron sin mi permiso. La cerca nueva se va, la reorganización de los muebles se revierte y cualquier decoración que agregaron sin consultarme se remueve. Cuarto, nunca más van a consultar con abogados sobre mis asuntos personales, médicos o financieros sin mi conocimiento explícito y mi participación directa. Y quinto, dije mirándolos directamente, van a disculparse públicamente con doña Elena y con cualquier vecino que haya sido testigo
de cómo me trataron en Nochebuena. Van a explicar que cometieron un error y que reconocen que yo mantengo plena capacidad y autoridad sobre mi propia vida. Carmen comenzó a protestar. Don José, algunas de esas condiciones ¿Son qué, Carmen? Son humillantes, son degradantes, te hacen sentir como si no tuvieras control sobre tu propia vida. Carmen se quedó callada, entendiendo perfectamente el punto que estaba haciendo. Esas condiciones, continué, son exactamente lo que ustedes me hicieron sentir durante semanas. La diferencia es que yo tengo el derecho legal de establecer estas reglas en mi propia casa, mientras que ustedes no tenían derecho de hacer lo que me hicieron. Roberto sonrió con aprobación mientras observaba cómo establecía mi nueva posición de autoridad. Mis nietos Luis y María, que habían estado callados durante toda la confrontación, finalmente se acercaron. «Abuelo José», dijo Luis, «¿ya no te vas a ir a vivir a otro lugar?» «No, Luis», le respondí abrazándolo. «Este es mi hogar y aquí me voy a quedar hasta el día que me muera. Pero ahora todos vamos a vivir con respeto mutuo. ¿Y mamá y papá van a dejar de estar enojados contigo?» «Espero que sí, mijito, pero si no, van a tener que encontrar otro lugar donde vivir». Esa noche, mientras el cerrajero instalaba las nuevas cerraduras en todas las puertas de mi casa, me senté en mi silla favorita de la sala, que había sido devuelta a su posición original, y reflexioné sobre las lecciones que había aprendido durante esas 3 semanas que cambiaron mi vida. Había aprendido que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, que la experiencia es más valiosa que la juventud, y que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que más necesitan que les enseñemos sobre respeto y límites. También había aprendido que mi hermano Roberto era una de las personas más leales y valientes que conocía, que doña Elena era una vecina más valiosa de lo que había apreciado, y que mis nietos me querían genuinamente sin importar las manipulaciones de sus padres. Pero la lección más importante que había aprendido era sobre mi propia fortaleza. A los 71 años, cuando muchos hombres de mi edad se podrían haber rendido ante la presión familiar, yo había luchado por mi dignidad y había ganado. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi respeto por mí mismo. Durante las siguientes semanas, mi familia cumplió con todas las condiciones que había establecido. Carmen y Ricardo comenzaron a pagar renta puntualmente, removieron todas las modificaciones no autorizadas y se disculparon públicamente con los vecinos. Más importante aún, comenzaron a tratarme con el respeto que merecía como patriarca de la familia y propietario de la casa. Esperanza regresó a Guadalajara, pero ahora me llamaba semanalmente para asegurarse de que todo estuviera bien y para incluirme en las decisiones familiares importantes. La relación que habíamos tenido antes del incidente navideño nunca regresó completamente, pero había evolucionado hacia algo más honesto y equilibrado. Mis nietos fueron los que más se beneficiaron de los cambios. Luis y María ahora entendían que su abuelo no era un anciano frágil que necesitaba protección, sino un hombre fuerte que podía defenderse a sí mismo y proteger a su familia cuando era necesario. 6 meses después de la confrontación legal, en el Día del Padre de 2024, mi familia organizó una celebración especial para mí. Era la primera vez desde Navidad que todos estábamos juntos para una ocasión familiar significativa. «Papá», me dijo Ricardo durante la cena, «quiero disculparme otra vez por todo lo que pasó, no solo por las acciones que tomamos, sino por subestimarte como persona y como padre». «Ricardo», le respondí, «la disculpa está aceptada, pero quiero que entiendan algo importante. Yo no quise demostrar que tenía razón para humillarlos, quise demostrar que tenía razón para proteger mi dignidad». «Lo entendemos ahora», agregó Carmen,
Y queremos que sepas que hemos aprendido a respetarte no solo como el dueño de esta casa, sino como el hombre sabio y fuerte que siempre has sido. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, salí al jardín de mi casa y me senté en una de las sillas que yo mismo había comprado décadas atrás. Mirando las estrellas sobre la Ciudad de México, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella terrible Nochebuena hasta este momento de reconciliación. Me habían dejado afuera de mi propia casa, tratando de hacerme sentir como un estorbo, como un anciano confundido que ya no tenía lugar en el mundo. Pero días después, había cambiado todas las cerraduras, no solo las físicas, sino las emocionales y familiares también. Había demostrado que José Ramírez Hernández, a los 71 años, seguía siendo el patriarca de su familia, el dueño de su destino y el arquitecto de su propia dignidad. Y cualquiera que tratara de quitarme eso nuevamente iba a descubrir que la experiencia, la sabiduría y la determinación son fuerzas más poderosas que cualquier conspiración familiar. La casa seguía siendo mía. La familia había aprendido a respetarme. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar lo que es tuyo y para enseñarle al mundo que la edad es solo un número cuando tienes el corazón de un guerrero.